La subida de 2012 ha representado un aumento de los ingresos tributarios por IVA, aunque a costa de una gran recesión en el mercado cultural. Ha bajado el consumo, el empleo y el volumen de actividad económica con efectos negativos sobre la capacidad fiscal global del sector. El Gobierno no ha proporcionado datos concluyentes sobre la repercusión de la medida adoptada. Contamos con las declaraciones del ministro de Hacienda afirmando que la recaudación por IVA ha aumentado un 12,2% desde la entrada en vigor de la subida. Sin embargo, no sabemos qué porción es atribuible al cambio de tipos en cultura. La previsión de beneficios fiscales incluida en el presupuesto del Estado para el 2014 indicaba un aumento de los beneficios fiscales que afectaban a la cultura en relación al año anterior, pero el informe no detallaba las causas. Tras analizar el índice de frecuencia de establecimientos culturales, comprobamos que los ingresos por taquilla del cine han decrecido significativamente desde el año 2011, pero es difícil saber qué proporción de esa cifra se debe a la subida del IVA y a su efecto sobre el consumo, cuál se debe a los efectos de la crisis en la renta del consumidor y cuál a la calidad percibida de la oferta. Se estima que en el 2013 los ingresos por taquilla fueron de 500 millones de euros, 112 millones menos que en el año anterior. Por su parte, la SGAE no tardó en dar a conocer un dictamen sobre el impacto del aumento del IVA en el sector de las artes escénicas en España en marzo de 2013, con la idea de demostrar los estragos que estaba causando el gran incremento del IVA y poder presionar así al Gobierno para que derogase la medida. Este informe está compuesto por 3 áreas dentro de las cuales se analizan diferentes indicadores. El área de música en directo lo firman la Asociación de Promotores Musicales y la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo. Los datos más relevantes de este informe muestran que la recaudación neta del sector ha obtenido un descenso de más de 34 millones de euros. El impuesto de sociedades ha sufrido un importante descenso de recaudación. Además, los derechos de autor tarifados en el 10% de las taquillas netas han sufrido un descenso de más de 3 millones de euros. Más de 100 empresas dedicadas a la promoción de música popular han dejado de operar o se han visto obligadas a reducir el número de trabajadores como consecuencia del aumento del IVA. Se estima una alta pérdida de puestos de trabajo directos y de un incalculable número de puestos de trabajo indirectos y temporales. El déficit provocado en la seguridad social por la pérdida de estos puestos de trabajo cabe estimarlo en más de 2,5 millones de euros, desde que se implantó el IVA al 21% hasta el 31 de marzo de 2013, que es cuando se dio a conocer este informe. Como vemos en la tabla, pese a que la recaudación del IVA por la venta de entradas haya aumentado, el resultado final es una pérdida de recaudación fiscal respecto del periodo anterior. El informe del sector de las artes escénicas ha sido realizado por ICC Consultors para la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. Las conclusiones de este informe son las siguientes. El aumento del IVA en las artes escénicas explica un 55,6% del descenso del público y un 61,4% del descenso de recaudación neta producida durante el tercer cuatrimestre del 2012. Respondiendo exclusivamente al efecto del IVA, el descenso de espectadores en el tercer cuatrimestre del 2012 es del 17,48% en público y de 20,20% de recaudación neta. El resto del descenso producido hasta llegar a la variación interanual del tercer cuatrimestre de 2012 se explica por la tendencia sectorial, los factores contextuales y el efecto alarma. En estas gráficas queda reflejado en qué proporción el aumento en el tipo del IVA ha causado el descenso de espectadores y la recaudación neta con respecto a otros factores que también han afectado a esa variación de las cifras. En cuanto al sector del cine, el informe viene firmado por la Federación de Cines de España, y estas son las conclusiones resumidas. Desde que entró en vigor el nuevo IVA hasta la emisión de este informe, la taquilla neta se ha reducido un 5,3% en España, mientras que el número de espectadores se mantiene prácticamente constante respecto al periodo anterior, con un incremento del 0,7%. El incremento del IVA supone una amenaza para la estabilidad de este sector, que a pesar de las dificultades y de la crisis financiera, no solo se mantiene a flote, sino que además en los últimos 5 años, los más duros para el sector, ha realizado una inversión de más de 100 millones de euros en la conversión tecnológica al cine digital del 50% de las pantallas existentes en nuestro país, sin ayudas públicas ni subvenciones. Como consecuencia de la difícil situación que han vivido las salas de cine en 2012,
España ha perdido 141 pantallas de cine, 17 complejos cinematográficos y los puestos de trabajo en el sector se han reducido un 12,7%. Esta cifra no incluye la reducción de puestos de trabajo en los servicios auxiliares contratados por las salas de cine. Es interesante subrayar que muchas de estas conclusiones solo remiten al primer medio año transcurrido, de septiembre de 2012 a marzo de 2013, por lo que el balance global del año debe de ser estremecedor. La SGAE condena esta subida del IVA y considera que este hecho demuestra cómo las instancias públicas consideran este ámbito como algo ornamental. La caída de las aportaciones de la Administración Central al sector cultural ha provocado que entre 2009 y 2013 los beneficios fiscales a la cultura se hayan reducido a un tercio y el gasto público cultural a la mitad. La reforma aplicada en septiembre de 2012 eliminó el principal beneficio fiscal a la cultura, pues los beneficios asociados al IVA previstos en el presupuesto de 2012, antes de decidir su desaparición, representaban el 74% del total de ventajas fiscales a los sectores culturales. Como consecuencia fundamental de dicha subida, las actividades culturales pasan de representar el 3,38% del conjunto de beneficios fiscales otorgados por el fisco español en 2011 a representar únicamente el 1,55% en el año 2013. De esta forma, mientras que en 2009 los beneficios fiscales ascendían a 1.817 millones de euros, en el presupuesto de 2014 se estiman que lo sean en solo un tercio de aquel importe, 647 millones de euros. Como es visible, esta reducción cuantitativa no debe explicarse exclusivamente como consecuencia de la caída del consumo provocada por la crisis económica. Es importante caer en la cuenta del papel fundamental que juega aquí la reforma impositiva llevada a cabo por el Ejecutivo en el año 2012. Y es que, pese a la comprensible y obligada por la Unión Europea necesidad de reducir el déficit presupuestario, la rebaja en el ámbito cultural es muy superior a la media. Los datos muestran cómo el descenso del gasto público en cultura es del orden del 50%, mientras que otros sectores, como el turismo y la automoción, han mantenido el mismo trato por parte del gobierno. No obstante, no se ha conseguido el pretendido aumento de ingreso fiscal obtenido con el incremento de tipo debido a la incapacidad de las familias para aumentar su presupuesto en actividades culturales. Todo ello implica enormes costes para un usuario castigado ya por la crisis y para unos operadores culturales que ven cómo se reduce aún más su facturación. Es importante destacar cómo, mientras que algunos operadores han hecho una activa campaña mediática contra el aumento del IVA, otros han preferido una mayor discreción con el objetivo de no alarmar más a un consumidor con escasa renta disponible, ya que la denuncia reiterada del incremento tributario no impulsa una mayor demanda.